Hermanos, Dios los bendiga a todos. Qué alegría tan grande compartir este momento con todos los hermanos de la iglesia a nivel mundial. Un momento tan importante y tan anhelado. Cada vez que nuestra hermana María Luisa nos predica y nos enseña la doctrina del Señor, es un momento en el cual comemos verdaderos manjares y comida del cielo. Gloria al Señor. No tenemos cómo agradecerle a nuestro Dios, porque es algo tan perfecto que llega a lo más profundo de nuestro ser. Por eso vamos a dedicarle al Altísimo este momento maravilloso, porque estamos tan fascinados con nuestro Dios y tan emocionados que es poco realmente lo que podemos decir para alabar su nombre, porque lo veneramos y lo adoramos con todas las fuerzas de nuestro ser. Profundo amor hay en nuestros corazones para con el Altísimo, para con el Dios viviente. Aleluya, grande es nuestro Dios. Oremos. Bendito Padre Celestial, Dios maravilloso, magnífico, inigualable, poderoso, glorioso, inmenso, en maravillas, en prodigios, en portentos, en milagros, en señales, en bendiciones, en fidelidad, en verdad, para cumplir su promesa con la iglesia, su plan perfecto que nos cobija y por el cual somos bienaventurados, somos los más dichosos de todos los hombres, por tener al Dios viviente en medio de nosotros. Cuán hermoso es escucharte, cuán hermoso es participar de tu palabra viva, que es eficaz y se cumple en nuestra vida y que permanece para siempre. Siempre nos quedaremos cortos en elogios, pero Señor, nuestros corazones para ti, porque te adoramos y estamos eternamente agradecidos contigo y por eso vamos a leer la Biblia, vamos a cantar, vamos a alegrarnos, Señor, con la predicación de nuestra hermana María Luisa y vamos a abrir nuestro corazón y lo vamos a disponer para ti porque hay un ardiente deseo de aprender tu palabra. Que así sea en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bendito el nombre del Señor. Vamos a leer en 1 Corintios, capítulo 14, leamos a partir del versículo número 21 y hasta el versículo número 26. Y vamos a hacer esta lectura con mucha alegría y felicidad para honor y gloria del Señor, porque aquí en estos versículos se habla mucho de todo lo que vivimos en la iglesia, que el apóstol Pablo le enseñó a la iglesia apostólica que ellos tenían el don de lenguas, tenían el don de la profecía, tenían la alabanza como la tenemos nosotros en la iglesia, la doctrina, la revelación, y todo era para edificación, porque así es como el Señor levanta su iglesia, gloria a Dios. Muy bien, leamos en el versículo 21 para exaltación del Creador. Vamos leyendo todos a la vez. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Sí, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos. No dirán que estáis locos, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. ¿Qué sucede? Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro,
adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está con vosotros. ¿Qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, ¿tiene qué? Doctrina, tiene lengua, tiene, hágase todo para edificación, gloria al nombre del Señor. Pueden tomar asiento, hermanos. Es hermoso ver cómo hay en medio de la humanidad esta bendición tan preciosa que quienes han llegado por primera vez a nuestras iglesias en los 1500 lugares, a través de los 5 continentes, en muchísimas naciones del mundo, más de 70 países, pueden disfrutar del don de la profecía. Ustedes al finalizar esta transmisión van a poder pasar a que les profeticen, a que les ministren el don maravilloso que es el mayor don, el don espiritual de la profecía. En estos días el Espíritu Santo le decía a una hermana, a una madre soltera que tenía mucha ocupación laboral y le quedaba muy poco tiempo para atender a sus hijos, y cuando llegaba a su hogar se tenía que esforzar muchísimo y tampoco le queda tiempo para venir aquí a la congregación, y ya la hermana estaba desfalleciendo. Entonces ella un día logró salir del empleo, le dieron permiso y vino a la congregación y le profetizaron. Y el Espíritu Santo le dijo: yo sé que tú estás muy cansada y tienes un gran agotamiento físico y espiritual. En este momento te voy a dar liberación y descanso. Gloria al nombre del Señor. Y ella dice que tan pronto el Espíritu Santo le dijo eso, se le fue el cansancio. Cansancio físico y cansancio espiritual. Y le dijo: te voy a dar un nuevo empleo y vas a recibir mi bendición. Al otro día la llamaron de una empresa, le ofrecieron un mejor empleo, le ofrecieron ganar al doble lo que ganaba. Ahora tiene tiempo para compartir con sus hijos y ahora tiene tiempo para venir a la congregación. Una obra perfecta del Espíritu Santo con el don de la profecía. Eso es lo que ustedes van a vivir. Gloria al nombre del Señor. Muy bien, vamos a cantarle a este Dios tan divino, tan hermoso, que hace estas maravillas y que hace estas grandezas que nos llenan de emoción. Vamos a cantar inicialmente el himno 245, Dios cuidará de ti. Y es así que recibimos siempre los cuidados de nuestro Dios. Número 245. Afanes y en tu dolor, Dios cuidará de ti. Vive amparado en su inmenso amor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Si ves peligros en derredor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Nunca en la prueba sucumbirás, Dios cuidará de ti. En su regazo te apoyarás, Dios cuidará de ti. Dios cuidará
al Rey de Gloria. Cuánto amamos y adoramos a nuestro Señor, que es hermoso, que es divino en su manifestación y su gloria, y que cuida de todos nosotros. A una hermana que ella también tiene sus hijos pequeños. La hermana estaba pasando por una situación económica muy difícil y un día, el día menos pensado, apareció en su hogar una gallina. Y la mamá le dijo a los niños, ayúdenme a sacar esa gallina porque pues no sé de dónde salió. Y la gallina se entró debajo de la cama y los niños trataron de sacarla, pero fue imposible. Y de un momento a otro la gallina empezó a poner huevos. Y ponía huevos cuando ella cayó en la cuenta que ella podía alimentarse con esos huevos. Y así estuvo durante varios días alimentándose de la gallina. Ya luego ella tuvo un ingreso. Cuando pudo comprar sus alimentos, la gallina se desapareció. Y así el Dios de la gloria cuidó de ella. Bendito el nombre del Señor. Divino nuestro Dios. Lo que hace Dios. Un milagro porque es algo sobrenatural. Apareció la gallina, así como dice la Biblia que Dios envió un cuervo a alimentar a Elías. ¿Sí lo han leído? Bueno, lo mismo, el mismo Dios. Gloria al Señor. Vamos a cantar ahora el himno 137. Oh jóvenes, venid, gloria a Dios. Este himno es muy bonito, vamos a cantarlo así, con todo el corazón, sintiéndolo. Y el Dios de la gloria estará muy feliz. Muy bien, 137. Brillante pabellón, Cristo ha desplegado ante la nación. A todos en sus filas os quiere recibir y con él a la pelea os hará salir. Vamos a Jesús alistados sin temor, vamos a la lid inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal, en Jesús llevamos nuestro general. Oh jóvenes, venid, el caudillo salvador quiere recibiros en su derredor. Con él a la batalla salid sin vacilar, vamos pronto compañeros, vamos a luchar. Vamos a Jesús alistados sin temor, vamos a la lid inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal, en Jesús llevamos nuestro general. Las armas invencibles del jefe guiador son el evangelio y su grande amor. Con ella revestidos y llenos de poder, compañeros acudamos, vamos a vencer. Vamos a Jesús alistados sin temor, vamos a la lid inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal, en Jesús llevamos nuestro general. Los fieros enemigos, engendros de Satán, se hallen sostenidos por su capitán. Oh jóvenes, vosotros poneos sin temor a la diestra del caudillo nuestro Salvador. Vamos a Jesús alistados sin temor, vamos a la lid inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal, en Jesús llevamos nuestro general. Quien venga a la pelea su voz escuchará, Cristo la victoria le concederá. Salgamos compañeros, luchemos bien
Jesús conquistaremos inmortal laurel. Vamos a Jesús alistados sin temor, vamos a la lid inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal, en Jesús llevamos nuestro general. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Muy importante valorar todo lo que el Señor ha dado a la iglesia, que está en la página web de la iglesia. Como pueden ver, en este momento se les está presentando un tutorial de la página web de la iglesia en internet, también el canal de YouTube y lo mismo el canal de nuestra hermana María Luisa, donde ustedes van a encontrar manjares, verdaderos manjares, gloria al Señor, manjares espirituales, los más delicados, gloria al Señor, los más deliciosos al paladar y al alma. De modo que hay que valorarlos. Una hermana en estos días, ella quería recibir el bautismo con el Espíritu Santo y no podía. Estaba triste por eso, no podía hablar en lenguas. Y ella viendo un video de nuestra hermana María Luisa, donde enseñó acerca del espíritu de la apatía. Cuando nuestra hermana María Luisa le profetizó a la iglesia en una visita reciente, en un estudio bíblico, y creo que fue en Puerto Rico, del espíritu de apatía, y la hermana María Luisa decía, pídanle a Dios si sienten pereza de leer la Biblia, pereza de ir a la alabanza, pídanle a Dios que los liberte. Es un espíritu malo, que les quite el espíritu de apatía, y ella le puso mucha atención a nuestra hermana María Luisa, y ahí estuvo su bendición. Ahí está la bendición, ponerle atención a nuestra hermana. Y ella dijo, pues yo tengo ese espíritu, ni más ni menos, ser sincero, reconocer. Y ella le dijo al Señor, Señor, a mí me da pereza alabar, me da pereza leer la Biblia, quítame el espíritu de apatía. Le dijo así al Señor, quítame lo que yo lo tengo. Y comenta la hermana que de un momento a otro empezó a sentir deseos de congregarse, deseos de alabar, deseos de leer la Biblia, y hace poco recibió el bautismo con el Espíritu Santo. De modo que la doctrina es matemática. Gloria a Dios, es exacta. Bendito el Señor, es muy lindo. Pongamos mucha atención a la predicación de nuestra hermana en unos pocos minutos. Gloria al Señor. Y también siempre que la veamos en todos estos videos que están donde ya les dije, pongamos mucha atención, que ahí está nuestra bendición, para que practiquemos lo que nuestra hermana nos enseña, nuestra hermana María Luisa. Perfecto, entonces vamos a ponernos de pie y vamos a darle las gracias al Señor por todas sus inmensísimas bendiciones que no tenemos cómo pagarle a nuestro Dios. Y también vamos a orar por la ofrenda y por los diezmos, porque Dios ha multiplicado su bendición económica en medio de su iglesia y de sus hijos, para que sea así cada día. Fíjense los estudios bíblicos tan hermosos que se han realizado en Colombia en el Movistar Arena, un estudio bíblico precioso, suntuoso. ¿Ustedes lo vieron en las páginas de la página de internet? Hermoso, con todo lo mejor para el Señor. Y también el estudio bíblico en Guayaquil hace poco. Y hubo un estudio bíblico en Oviedo, en España, también, donde se entregan los premios Príncipe de Asturias. Y allá estuvo nuestra hermana María Luisa dando el estudio bíblico en ese palacio. Gloria al nombre del Señor. Bueno, lo mejor de lo mejor. Así lo ha querido Dios. Es increíble que nuestra hermana María Luisa profetizó en 1968 todas esas maravillas y verlas. Es increíble cómo Dios bendice y nos da lo mejor. Aleluya. Como iglesia y a cada uno como hijos de Dios. Es hermoso realmente. Bien, oremos. Bendito Padre Celestial, Dios maravilloso, Dios inigualable, Dios precioso, Dios generoso, Dios de bondad, Dios fiel, Dios de fidelidad, de perfección, que nos has cumplido todo, que nos permites ver con los ojos, como dice la Biblia que decía Salomón, el rey Salomón, que hoy nos permites ver con los ojos lo que con tu boca dijiste.
Qué hermoso, Señor, ver esto. Y para nosotros ello es todo, todo, todo. No puede haber algo más grande en la vida que ver cómo tú cumples todo lo que hablas. Gloria a Dios. Esto es hermoso. Gracias, Señor. Permítenos cada día seguir disfrutando y disfrutando más y más de tanta hermosura, de tanto poder, de tanta gloria, y que el mundo también te conozca, Señor, porque ellos no se pueden perder lo que nosotros ya tenemos en nuestro corazón y vemos y oímos y disfrutamos cada día con nuestros sentidos, gloria a Dios, y con nuestra alma. Señor, también te pedimos recibas los diezmos y la ofrenda con todo nuestro corazón, que te amamos y estamos agradecidos contigo, y multiplícala para que tu iglesia cada día pueda llevar el evangelio hasta el último extremo punto del mundo, como el Señor Jesús dijo, que predicáramos el evangelio a todas las naciones, y también para que tus hijos tengan abundancia y sobreabunde tu bendición material en todos. Límpianos para alcanzar esa bendición. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Vamos a cantar 2 coros. Cantemos el coro número 8. Inicialmente, en la iglesia de Dios se siente gozo. Y sí que lo sentimos, porque todos estamos sintiendo un profundo gozo. Gloria a Dios. Muy bien. Número 8. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Y también valorar mucho la oración de nuestra hermana María Elisa al final, que hace poco una hermana, ella había sufrido un accidente de la clavícula y también del hueso, del húmero, que quedó destruido el hueso. Y no había manera de recuperarse, y la hermana le decía al Señor: yo quiero aplaudir, yo quiero alzar mis brazos para alabarte, y así todo el tiempo. Y en la oración de nuestra hermana, en la predicación, fue sana completamente. El Señor le reconstruyó el hueso. Gloria a Dios. Cuando menos pensó, levantó las manos y empezó a aplaudir. Entonces, hermanos, todo eso pasa en la oración de nuestra hermana. Gloria a Dios. Cantemos por último el coro 12, el gozo del Señor. Fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar, si tienes ese gozo puedes tú danzar, si tienes ese gozo puedes tú gritar, y su gozo sin medida Él te da. Mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es.
puedes tú cantar. Si tienes ese gozo, puedes tú danzar. Si tienes ese gozo, puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. Alabanzas, alabanzas, alabanzas al Rey de Gloria, que lo amamos. Qué felicidad recibir a nuestra amada hermana María Luisa. Qué alegría, gloria, gloria, gloria a Dios. Gracias, hermano. Que el Señor les bendiga a todos los hermanos, hermanas, a todas las personas por primera vez, personas recientes que se añaden con nosotros para escuchar la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Una bendición del cielo reciban. Que el Dios Todopoderoso, el Señor de los cielos, los bendiga a todos y a todas. Pueden sentarse y así, con nuestro corazón lleno de alegría, seguimos aquí, vamos a seguir meditando, analizando, aprendiendo de nuestro Dios, aprendiendo el camino del Señor, meditando en estos evangelios maravillosos que Dios permitió que quedaran para la humanidad, para que nosotros no ignoráramos los caminos de nuestro Dios, sino que fuéramos conscientes y supiéramos cómo es la manifestación de Dios, cómo es que Él se manifiesta a los seres humanos y cómo lo ha venido haciendo desde la creación y hasta el día de hoy, después que han pasado miles de años. El Señor sigue manifestándose a la humanidad, sigue manifestándose a nosotros. Y por eso nosotros creemos en ese Dios que existe, ese Dios verdadero, en ese Dios que es espíritu, y que como Él es espíritu, nosotros tenemos que adorarlo, buscarlo también en espíritu. No podemos dirigirnos o postrarnos ante una materia, ante una imagen o pintura, o una estatua o escultura, porque nuestro Dios es espíritu, Él es poderoso. Y no necesitamos materializar a nuestro Dios con objetos, o con metales, o con piedras preciosas. Porque nuestro Dios está cerca de nosotros, está a nuestro lado. Los Salmos dicen que Dios Él es una sombra en nuestro lado derecho, que es como la sombra. El Señor está en todas partes, dice que Él siempre nos mira, nos observa. Oye nuestras oraciones, oye la oración del afligido y oye la oración del justo. Oye la oración de un hombre o una mujer que le clama con todo el corazón. Él es tan misericordioso que Él se apiada de todos. Gracias le damos al Señor por su misericordia, por su amor y porque esas promesas maravillosas que el Señor nos ha hecho a nosotros se han venido cumpliendo, se han estado cumpliendo a lo largo de los tiempos o de los meses o los años. Para nosotros como seres humanos, 50 años, 55 años es mucho. Para Dios eso no cuenta el tiempo. Sin embargo, nosotros hemos vivido las experiencias y las promesas que Él nos ha hecho. Las hemos visto.
y vivimos también, seguimos este camino de la mano de Dios. Por eso mi invitación a todas las personas que busquen una congregación, que busquen la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional. Busquen el lugar más cercano para que se congreguen, para que les den profecía, para que Dios les hable a su corazón, a su vida, para que Dios los consuele. Porque eso es lo que hoy en día la humanidad padece: el sufrimiento, la tristeza, la amargura, la infelicidad. Pero Dios nos hace felices. Nosotros somos felices en el Señor y por eso a ustedes les testificamos qué feliz se siente cuando Dios nos habla. Así que vayan a las congregaciones para que escuchen la palabra y para que Dios les hable y les diga lo que ustedes tienen que hacer para seguir. Que mi Señor me lo bendiga a todos. Y así felices vamos a estar abriendo aquí en Mateo 9, aquí en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 9. Recuerden que cuando ya terminemos Mateo y vayamos a entrar a Marcos y a Lucas, vamos a encontrar repetición del contenido. Porque ellos, estos personajes como es Marcos y Lucas, todos ellos hicieron una recopilación, buscaron testigos, indagaron con mucha gente sobre lo que sucedió cuando el Señor Jesucristo estaba en la tierra, en Jerusalén, predicando. Y todo lo que la gente vio y oyó, eso fue lo que contaron, los unos de una manera y los otros de otra, pero era lo mismo, el mismo contenido, el mismo suceso, con palabras diferentes. Y eso es lo que nosotros vamos a encontrar. Bueno, alegremente en Mateo 9, dice: entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. El Señor estaba predicando allí en la orilla del mar. Pero como dice que la gente lo asediaba mucho, el Señor más bien decidió montar en un barco y desde allí más bien predicarle a la gente. Y dice que él pasó al otro lado. Cuando llegó a la ciudad, dice, sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, ¿por qué dice que al ver la fe de ellos? Porque le trajeron a ese paralítico en la cama donde él estaba, donde él solía permanecer siempre, en su cama allí, paralítico. Así se lo llevaron al Señor. Y el Señor conoció que ellos creían y tenían fe y creían que el Señor Jesucristo, que ese hombre que estaba allí predicando las buenas nuevas, tenía poder y era respaldado por el poderoso, por el Dios creador. Era la fe de ellos, era lo que ellos creían. Y dice que el Señor le dice al paralítico, le dice: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Él esperaba, o los que lo llevaron esperaban que el Señor dijera: sé sano. Pero él le dijo: tus pecados te son perdonados. Dice que algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Aquí vemos cómo el Señor les estaba a ellos demostrando que Él tenía poder, que Él tenía conocimiento, que Él estaba conociendo sus pensamientos. Porque en este momento, cuando el Señor le dice: tus pecados son perdonados, el Señor quiso obrar, actuar de esa manera para oír los comentarios de aquellos incrédulos que estaban siguiéndolo a Él, para oír
ese cuestionamiento que le hacían al Señor, estaban cuestionando. Y precisamente el Señor quería eso, que ellos cuestionaran para el Señor poder enseñar la doctrina. Y también para que ellos se dieran cuenta que el Señor les conocía sus pensamientos. Entonces, por eso les dice, ustedes piensan mal en vuestros corazones. ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Les dice el Señor, les hace esa pregunta. Yo pienso que ellos le contestaron al Señor, le dijeron, pues es más fácil decir, los pecados te son perdonados. Es más fácil que decir, levántate y anda, porque eso ya es un milagro, es algo grande, que es difícil que eso se realice. Por eso es que ellos no le dieron, no se sabe si le dieron o no la respuesta al Señor, pero eso fue lo lógico que ellos pensaron. Muy fácil decir, los pecados son perdonados. Que lo otro. Dice, el Señor Jesús les dice aquí en el verso 6, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dice al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y eso así sucedió. Él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Eso fue lo que la gente pensó. Dios le dio mucha potestad a los hombres. Dios le dio potestad a este varón, a este hombre llamado Jesús de Nazaret. Pero aquí el Señor estaba realizando prodigios, milagros. Estaba demostrándole a su pueblo, a su gente, le estaba demostrando que Él era el enviado de Dios y que tenía todo el poder y la potestad de Dios y que Él podía, aparte de hacer los milagros y las señales, las sanidades, también podía perdonar los pecados porque Dios lo había facultado para perdonar pecados. Todo esto el Señor le enseñó en un momento, dio estas enseñanzas a esta gente incrédula y a aquel pueblo que lo estaba escuchando. Y todos escucharon y supongo que algunos creyeron y otros siguieron con su necedad. Sin embargo, el Señor seguía su trabajo, seguía su ministerio. Aquí en el verso 9, que ya cambia de narrar este milagro, dice que el Señor, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Este Mateo se levantó y le siguió. Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Dice que publicanos y pecadores que estaban allí reunidos, se sentaron a la mesa con el Señor. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Por qué? El maestro, en vez de buscar a los santos y a los perfectos para comer con ellos, ¿por qué está buscando a esos publicanos, a esos pecadores? Los fariseos se caracterizaban porque ellos enseñaban, eran los maestros de la ley de Moisés. En el verso 12 dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Eso lo encontramos en el libro del profeta Oseas, del verso 6, capítulo 6, verso 6. El profeta Oseas profetizaba porque Dios hacía que él abriera su boca para profetizarle al pueblo.
y hablarle muchas cosas. Y entre eso le decía, misericordia quiero, le decía el Señor al pueblo, a su pueblo de Israel le decía, quiero misericordia, no quiero tantos sacrificios. Y dice, he venido a llamar a justos, no a los justos, he venido a llamar a los pecadores, que se arrepientan, que se aparten del mal camino, que crean en Dios, que busquen a Dios. Porque los santos y los perfectos pues no necesitan de Dios, porque ya son santos, ya tienen la perfección. Entonces, el que necesita de Dios es aquel que todavía no se ha perfeccionado, que tiene los pecados, que tiene allí las debilidades, los errores, las tendencias en su carne de hacer el mal. Ellos son los que necesitan, como nosotros algún tiempo lo necesitamos también. Pero hoy en día ya el Señor nos ha limpiado, nos ha rescatado. Y hoy en día el Señor nos ha puesto a todos nosotros para que prediquemos, para que enseñemos, para que llamemos a los pecadores, para que llamemos a los imperfectos y les hablemos que Dios existe, que crean que el Señor los va a perfeccionar, les va a dar la felicidad, la paz, así como nos la da a nosotros. Así es nuestra manera de hablar y de evangelizarle a la gente. Ese es nuestro testimonio. Y por eso es que el Señor dice que nosotros todos, como el Señor nos ha llamado, nos ha escogido, dice que a todos sus escogidos los perfecciona de tal manera que un día los llama hijos de Dios. Pero todos esos hijos de Dios tienen un trabajo, un ministerio, un oficio para cumplir. No es solamente que Dios le prometió la vida eterna, sino que esta persona se tiene que esforzar y trabajar y seguir adelante y hablar de lo que ha recibido de Dios. Todo lo que yo he recibido de Dios conviene que yo lo publique, y lo he publicado y siempre lo publicaré y siempre lo estoy publicando todo el tiempo, de lo que Dios me ha dado y ha hecho conmigo en la vida, de las promesas maravillosas de esta iglesia, de esta congregación. Cuando decía el Señor que se iba a levantar en muchos países, y así está aconteciendo, gloria al Señor, que Dios está cumpliendo, entonces nosotros tenemos que hablar y pregonar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas para que todos los otros también se arrepientan y vengan al camino del Señor, y un día también se vuelvan también que predicadores también, pregoneros de la palabra del Señor. En el verso 14 dice: entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Entonces le decían, ellos siempre estaban criticando al Señor, cuestionando al Señor. Ellos no estaban conformes con los milagros y señales que veían de parte del Señor. Estaban cegados, sordos, ciegos, que no oían la palabra de Dios, no veían las maravillas, sino que estaban enceguecidos en su incredulidad. Y les dicen: nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces. Tus discípulos no ayunan, le dicen al Señor Jesús. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los hombres que están de bodas tener luto? Entre tanto que el esposo, digamos, está en la fiesta de bodas. Los que están de bodas, ¿qué sucede en la fiesta de bodas? ¿La gente está alegre o triste, o cómo está la gente? ¿Feliz? La gente es feliz. Entonces la gente es feliz porque en una boda, pues sucede que todos se celebran, hay fiesta, hay regocijo, hay alegría, porque se está celebrando una boda, entonces es el regocijo de la fiesta. Entonces dice el Señor, les dice: los que están de boda, ¿será que se visten de luto ese día y se ponen a llorar, a lamentarse? No, eso no es así. Dice: pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ahí sí ayunarán. Llegará el día en que esos que estaban de bodas van a estar ya no de bodas, sino de luto. Alguno fallece, habrá alguien que
muere, entonces ya no van a estar felices, regocijados en su alegría, sino que ya pues tendrán que vestirse de luto y además también ayunar pidiéndole a Dios por ciertas necesidades a causa pues de las tribulaciones que puedan tener. Entonces el Señor esto supongo que ellos no pudieron entender qué era lo que el Señor les estaba diciendo. Les estaba diciendo que sus discípulos del Señor Jesús no ayunaban porque ellos estaban precisamente con el Señor, estaban andando con el Señor. Estaban en todo momento con Él, escuchando su doctrina, escuchando acerca del reino de los cielos, disfrutando de la paz del Señor, de la felicidad, de la alegría, de todo lo que el Señor tenía, del Espíritu de Dios. De esa mansedumbre del Señor, de la benevolencia, de la misericordia, de todas esas virtudes y dones del Señor que Él tenía, los seguidores de Él, los discípulos, estaban disfrutando del Señor y estaban siendo felices, gozosos y disfrutando con el Señor la alegría que sentían al estar al lado de Él. Y el Señor haciendo los milagros, porque hasta cuando no tenían comida, el Señor hacía milagros y multiplicaba el pan, los peces y les daba comida. Entonces a ellos no les faltaba nada, todo lo tenían. Por eso no tenían necesidad de ayunar, porque se ayuna es cuando hay una necesidad, cuando hay un problema, una dificultad, una tristeza profunda, un problema difícil, que oran y que se le pide a Dios y que Dios no escucha, entonces la persona acude a sacrificarse en su cuerpo para ver si Dios lo escucha. Entonces hacen ese ayuno. Entonces aquí el Señor les dijo, no, los que están de bodas no pueden estar tristes, no pueden vestirse de luto, mientras que está ahí el esposo con ellos, pero cuando el esposo se ha quitado, entonces sí lo harán. Es cuando ya les da un ejemplo, una serie de ejemplos. Les dice, nadie pone un remiendo de paño nuevo en un vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Entonces, si mis discípulos están conmigo gozando y disfrutando de mi presencia, de mi compañía, de todo lo que yo les hablo, les enseño, lo que les corrijo, lo que les doy, si ellos están bien, entonces ¿cómo ellos se van a poner a ayunar y a llorar y a vestirse de cilicio, de luto y a demostrarle a todo el mundo que están tristes y amargados? Entonces la gente va a decir, miren, aquellos dicen que están andando con su maestro que les da paz, que les brinda felicidad, y mírenlos cómo están llorando allí, están allí echados en el piso con ceniza, con luto, con vestidos de negro y llorando y amargándose y lamentándose. ¿Y no dicen que ese Señor Jesús de Nazaret da paz y felicidad y que hace milagros? Eso es una contrariedad, eso es como contradictorio. Eso es contradictorio, el paño nuevo en el vestido viejo, contradictorio. El paño nuevo hay que colocarlo en un vestido nuevo. El remiendo tira el vestido. El vino nuevo en odres viejos tampoco, porque de otra manera pues los odres se rompen. Entonces tiene que ser el vino nuevo en odres nuevos también, que son unos recipientes de cuero. Y así de esa manera el Señor les estaba dando a ellos ese ejemplo de que por eso sus discípulos no ayunaban, porque ellos estaban felices con el Señor y no necesitaban el ayuno. Pero los que andan sin Dios, los que no tienen al Señor en el momento en su vida, pues sí van a tener muchas tribulaciones y problemas y dificultades y tendrían que ayunar, tendrían que hacer el ayuno. En el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, el pueblo acudía al ayuno porque Dios había enseñado, Moisés había enseñado que había que ayunar para que Dios diera la victoria, para que Dios diera triunfo en la vida de la gente, en la vida de los reyes, en los pueblos, para la guerra, para que el Señor les diera triunfo y libraran esas batallas. Entonces había ayunos y la gente ayunaba, se vestía de cilicio, se lamentaba, dejaba de comer para pedirle a Dios. Pero en ese ayuno también había ciertos requisitos. No era solamente aguantar hambre ese día de estar no consumiendo bocado de pan.
no era solamente aguantar hambre, sino que había que reunir otros requisitos. Aquí el Señor Jesús no quiso en el momento explicarles a ellos sobre el verdadero ayuno. Solamente les dijo, sí, sus discípulos y ustedes, los fariseos, con sus discípulos, sí tienen que ayunar porque ustedes no tienen a Dios. Por lo tanto, necesitan que ayunen. Pero mis discípulos me tienen a mí, ellos están felices conmigo, no necesitan ayunar. Sin embargo, si nosotros fuéramos a lo que es el verdadero ayuno que Dios había impuesto al pueblo antiguo por la ley de Moisés, podríamos leer un poquito aquí en Isaías 58. Para que leamos nosotros sobre lo que es un verdadero ayuno de lo que Dios le ordenó a Moisés que le enseñara al pueblo cuando ellos tuviesen que ayunar, cómo era la forma correcta para hacer esos ayunos. Ellos estaban solos, no tenían a Dios, no tenían la dirección de Dios, no tenían el Espíritu Santo. Dios no les hablaba por profecía. Dios no le hablaba a cada persona. Dios hablaba solamente al sumo sacerdote una vez cada año, y eso si el sumo sacerdote andaba bien delante de Dios, y si no, pues Dios tampoco no le hablaba. Y Dios venía a los profetas muy de vez en cuando a dar un mensaje para el pueblo o para los reyes o los gobernantes. Pero en sí el pueblo andaba sin Dios, no tenían como ese acercamiento, esa comunión con el Señor, como nosotros lo tenemos hoy en día, porque nosotros hoy tenemos el Espíritu Santo. Cuando nosotros oramos y cuando el Espíritu Santo nos toma para hablar en otras lenguas, sentimos que alguien está con nosotros. Cuando hay profecía, cuando Dios usa a una persona en profecía, nos usa para profetizar, sentimos que Dios nos está usando para profetizar y que Dios está hablándole a una persona y la está consolando. Entonces nosotros hoy somos muy felices porque tenemos a un Dios tan cercano, muy cercano está nuestro Dios. ¿Será que nosotros deberemos estar en ayunos? Vamos a leer aquí en Isaías 58, a ver si el día de hoy, en el Evangelio del Señor Jesucristo, debemos estar ayunando constantemente o no. Aquí en Isaías 58 está la respuesta. ¿Quiénes eran los que tenían que ayunar? El pueblo de Israel en la antigüedad con la ley de Moisés. Ellos tenían que ayunar porque ellos no tenían a Dios, no tenían el Espíritu Santo, no tenían los dones. Entonces necesitaban convencer a Dios de alguna manera, pero tampoco reunieron los requisitos. Y lo que ellos ayunaban eran ayunos vanos. Dios no escuchaba esos ayunos. Dios no daba respuesta a esos ayunos que ellos hacían. Entonces, hoy en el Evangelio del Señor, nosotros vamos a leer aquí según Isaías 58 y nos vamos a dar cuenta cómo es el verdadero ayuno. Y dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Bueno, el Señor estaba haciendo un reproche al pueblo de Israel. Dice, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Entonces dice, el Señor está diciendo, ellos me están reclamando que han ayunado y que yo no les hice caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Ellos están diciendo que humillaron sus almas y que yo no me di por entendido, dice el Señor. Dice, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Eso es lo que hacen el día de que ayunan. Dice, para contiendas y debates ayunáis, para herir con el puño inicuamente. No ayunáis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto.
Y en el verso 5 dice el Señor, dice, ¿acaso el ayuno que yo escogí es que de día el hombre aflija su alma, que incline su cabeza como un junco? Un junco pues es un arbusto y cuando ya tiene su espiga, él se dobla así se dobla el junco. Ese junco siempre está a la orilla de los arroyos, de los ríos, de las quebradas, está ese junco. Y él se inclina de esta forma. Y dice aquí, llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. Está Dios reprochando y diciéndoles a ellos que si ellos se inclinan y hacen cama de silicio y ceniza y se mezclan la ceniza en todo el cuerpo y se visten de negro, dice, llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. Porque ¿qué pasaba? Ellos podían hacer estas cosas físicas, pero ¿cómo tenían que tener el corazón? ¿Cómo tenían que tener el corazón? Entonces el Señor en el verso 6 dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, dice el Señor. El ayuno que yo escogí es el siguiente: desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo de esclavitud de mucha gente pobre, mísera, desamparada, afligida, los indefensos que estaban allí sobre toda esa gente, humillando y robándoles, quitándoles aún lo que no tuviesen. Eso era lo que hacían. ¿Cómo estaba el corazón? Hacían el ayuno como la ley de Moisés lo había ordenado, cumpliendo ciertos requisitos. Pero en el corazón no había nada que realmente ese ayuno fuese completo. Por eso Dios nunca contestaba los ayunos. Por eso Dios no les contestaba el ayuno, no les hacía caso. Por eso el Señor se enojó. Dice en el verso 7, el ayuno verdadero que escogí es que partas tu pan con el hambriento, que a los pobres errantes albergues en casa. Bueno, les tiendas la mano, les ayudes. Que cuando veas al desnudo, lo cubras. Y no te escondes de tu hermano, de ayudar en las necesidades. Si tú haces todo esto y cumples, si tú te vistes, te pones el cilicio, el luto, te pones triste, te encorvas como el junco, si haces cama de silicio, pero en tu corazón haces todas estas obras benéficas, es decir, la misericordia, el amor, ser generoso, ser dadivoso, no ser egoísta, no ser envidioso, no ser codicioso, avaro, no ser nada de esto. Si en tu corazón existen estas virtudes y estas cualidades de hacer el bien y la misericordia, entonces tú has hecho un verdadero ayuno y entonces así de esta manera Dios te oye y te contesta. Y aquí dice, partas tu pan. Entonces dice el Señor, después de eso, cuando tú hagas ese ayuno verdadero, cumpliendo requisitos físicos, materiales y también las virtudes y las cualidades y todo la moral, dice, nacerá tu luz, entonces Dios te dará el triunfo, Dios te dará la victoria, nacerá tu luz como el alba, tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Gloria al Señor. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Este Dios de ayer que habló aquí por boca de Isaías, es el mismo Dios de hoy que nos habla también a través del Espíritu Santo por profecías, sueños, visiones, nos habla y nos enseña también que si nosotros queremos hacer sacrificios para nuestro Dios, tenemos que tener nuestro corazón limpio de maldades, nada de cosa desagradable en nuestro corazón, sino que sea lleno de virtudes, de cualidades, que tengamos una buena moral, que seamos benefactores, sinceros, rectos,
Y de esta manera, pues ni siquiera necesitamos de ayunar. Cuando nuestro corazón está limpio delante de Dios, no necesitamos ayunar porque basta con nuestras oraciones. Usted ora a Dios porque usted tiene su corazón limpio. Su corazón no hay rencor, ni avaricia, ni codicia, ni ambición, ni odio, ni rencores. Ni le está quitando el pan, la comida a los demás, ni está estafando a la gente. Ni le está mintiendo a los demás para obtener lucro. No, usted da, porque en su corazón está el amor de Dios en su corazón. Entonces usted no necesita ni de ayunar, porque es suficiente con su corazón limpio y sus oraciones. Dios lo escucha y Dios le da victoria y Dios le da triunfo. Es eso, Dios da el triunfo y la victoria. Y no se necesita que se hagan estos sacrificios físicos, materiales. Entonces, este es el verdadero ayuno. Dice, en el 9 dice, entonces después de que tú tengas ese triunfo y esa victoria porque tu corazón está limpio, porque estás reuniendo todo lo que Dios quiere que tú seas como un hombre justo, recto, santo, dice, entonces invocarás y te oirá Jehová nuestro Dios. Tú invocarás, orarás o le pedirás y Él te oirá. Gloria al Señor. Clamarás y dirá, y el Señor te dirá a ti, heme aquí, hijo, heme aquí, hija, yo te voy a consolar, hija, yo te voy a ayudar, hijo, no te desanimes, yo te voy a ayudar, sígueme, persevera, sé fuerte, sé valiente, sé sincero, sígueme que yo estoy contigo y te daré triunfo y te pondré en alto. Eso es lo que el Señor nos dice, gloria a nuestro Dios. Y aquí está la promesa gloriosa. Promesa que Dios hizo en aquel entonces para el pueblo, hoy es para nosotros. Porque Dios es el mismo. Él es el mismo ayer y el hoy. Lo que Él habló ayer a la gente, hoy nos habla a nosotros. Gloria al Señor. Entonces Él dice, vuelvo a leer el 9. Entonces invocarás y Él te oirá. Clamarás y dirá Él, heme aquí. Si quitare de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el labrar vanidad. Si dieres tu pan al hambriente, bueno, haces buenas obras en tu vida. Jehová te pastoreará en el verso 11. Siempre Jehová te pastoreará, gloria al Señor. Qué hermoso es nuestro Dios, es nuestro pastor divino. Señor Jesucristo es ese pastor verdadero. Nuestro pastor que nos está pastoreando todos los días a través del Espíritu Santo. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como un huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Bueno, la generación venidera entonces recibirá bendición de Dios. ¿Por qué? Porque ese es el ejemplo y el testimonio que se le deja a las generaciones futuras. Bendito el nombre del Señor. Pasamos otra vez aquí a Mateo 9. Entonces la pregunta sobre el ayuno, el Señor tenía toda la razón en la respuesta que le dio a esta gente, que ellos no tenían necesidad de ayunar porque estaban con el Señor constantemente y por eso no tenían necesidad de ayuno. Cuando estamos con Dios, no necesitamos de hacer este ayuno porque Dios nos está escuchando. Hoy en el Evangelio el Señor ha prometido que Él estará con nosotros para siempre. Él dice, yo nunca los dejaré solos, estaré con ustedes para siempre, dijo el Señor, fue su promesa. Y entonces el Señor envió al Espíritu Santo, los dones, y a través de ello estamos nosotros aquí sintiendo la presencia de nuestro Rey en todo momento de nuestra vida. Y por eso nuestro corazón debe ser limpio. Y como nuestro corazón es limpio, pues entonces, ¿para qué ayunar? Basta con la oración. El Señor nos escucha y nos da victoria, nos da triunfo y nos ayuda en todos nuestros caminos, en todas las cosas de la vida, en todo lo que nos acontezca. El Señor ahí está listo para bendecirnos. Gloria al Señor. Bien, ahora aquí del verso 18 dice que
Ya mientras que el Señor dio esta enseñanza del ayuno, les habló, dice, mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque ella decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. O sana, que es lo mismo. Seré salva de esta enfermedad. O seré sana. Eso es lo mismo. Esa palabra salva y sana significa lo mismo en el contexto. Entonces dice, pero Jesús, volviéndose y mirando a la mujer, le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Aquí le está diciendo, tu fe te ha salvado, es, te ha sanado, te ha salvado de esa terrible enfermedad que tienes. Y la mujer fue salva desde aquella hora, es decir, sana. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que había alboroto, que hacía alboroto, les dijo, apartaos porque la niña no está muerta sino duerme. Y se burlaban de él, porque él había entrado allí, porque se había muerto pues la hija de aquel principal, de un hombre principal. Y entonces él dice, la niña no está muerta, la niña duerme. Se burlaban de él, la incredulidad. Dice que él iba con sus discípulos, iba el pueblo también que lo seguía, porque el pueblo quería recibir beneficios del Señor. Pero también iban los enemigos, los que criticaban, los que se burlaban, los que murmuraban, los que blasfemaban. Siempre para cuestionar, para echar abajo todo lo que el Señor hacía. Y dice, pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, porque él dice que el Señor seguía, según uno lee, pues él ocupaba todo el día para trabajar. Yo creo que el Señor trabajaba era de 6 a 6. Y ocupaba todo el día trabajando y se le estaban presentando muchos acontecimientos, muchas cosas se le presentaban al Señor. Dice, pasando Jesús de allí le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Es decir, el Señor les dijo, ¿ustedes creen que yo puedo hacer el milagro de sanarlos? Y ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, no obedecieron, sino que cuando ellos salieron, divulgaron la fama del Señor por toda aquella tierra, diciendo, el Señor me sanó. Claro, fue tanta la emoción, la felicidad, la alegría de estos ciegos sin ver y que ahora estaban viendo cómo no iban a pregonar, cómo no iban a decir y a contarle a la gente lo que había acontecido, lo que el Señor Jesucristo les había hecho, el milagro que Él les había hecho. Y todo esto nos hace recordar cuando nosotros leemos en el profeta Isaías. En el profeta Isaías, cuando Dios usaba a Isaías para hablar del futuro, cuando él decía, y en los postreros días, cuando venga el Mesías, cuando venga el Salvador, cuando venga ese Rey perfecto que ha de venir, Él estará sanando, abriéndole los oídos a los sordos, abriendo los ojos a los ciegos, estará abriendo la boca al mudo, la lengua al mudo, y que ellos hablarán, y estaría haciendo milagros y señales. Siempre estaba el profeta Isaías
profetizando acerca de todos los milagros y todos los prodigios que este Mesías, el Salvador, el que vendría en los postreros días, estaría realizando allí en aquel lugar llamado Jerusalén, en aquel territorio de Judea. Entonces, todo esto, promesas de nuestro Dios, dicha por los profetas, cumpliéndose aquí. También hay en algún lugar que después leeremos donde el Señor les decía a los incrédulos cuando lo cuestionaban, les decía: ¿ustedes no han leído? ¿No han leído a Moisés? Lean a Moisés, lean a los profetas, lean los salmos y verá que ustedes ahí van a encontrar todo lo que está escrito de mí, decía el Señor. Gloria a nuestro Dios, gloria a nuestro Rey, que nosotros nos hemos encargado de investigar todo esto. Hemos leído profetas, hemos leído salmos, Moisés, y nos damos cuenta esta afinidad. Nos damos cuenta que eso fue las palabras proféticas y el cumplimiento ha sido nuestro Señor Jesucristo. El cumplimiento ha sido hoy el Evangelio del Señor. La presencia o la manifestación del Espíritu Santo con sus dones. Gloria al Señor. Y aquí en el verso 32 dice: mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló. Nosotros vemos aquí que estas personas que tienen estas enfermedades, digamos, dice que el mudo, dice que era un demonio. El Señor echó ese demonio de mudez de esta persona y que él entonces habló. Y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Eso es verdad. Nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Eso es verdad, porque todo lo que hemos leído aquí, la historia, la gente nunca, Dios levantó personas así, haciendo todas estas maravillas como lo hizo con el Señor Jesucristo. Entonces, esto es cierto, dice. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Aquí, cuando nosotros vayamos a leer en Marcos y en Lucas, está un poco más amplio este acontecimiento. Cuando los fariseos le decían que era por el príncipe de los demonios que el Señor estaba echando los demonios, eso se llamaba blasfemia contra el Espíritu Santo. Hay mucha gente, hay muchas personas, aún en la iglesia, que preguntan que qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Aquí hay un ejemplo de blasfemia, porque los fariseos decían que el Señor Jesús estaba echando esos demonios por el príncipe de los demonios. No lo estaba haciendo por invocar a nuestro Dios, sino que era por los demonios. Entonces estaban tratando al Señor Jesús de endemoniado o de una persona con demonios, una persona falsa, mentirosa. Eso es la blasfemia, eso es lo que se llama blasfemar contra Dios, blasfemar contra el Espíritu Santo. Y dice el Señor en algún lugar, dice que todo pecado será perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonado eso. Dios no le perdona eso a ningún ser humano que blasfeme contra Dios o contra el Espíritu Santo. Y aquí ellos estaban blasfemando, que eso lo leeremos en Marcos y en Lucas. Seguimos con el verso 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Bendito el Señor. El Señor estaba aquí recorriendo las ciudades, dice. Él recorría todas las ciudades de Judá y las aldeas, y dice que estaba enseñando en las sinagogas de ellos, les enseñaba la ley de Moisés, para que ellos cumplieran la ley de Moisés como era real, porque nunca la habían cumplido bien. Y también a la vez el Señor estaba predicando el evangelio del reino de los cielos. Y como vemos, lo que nosotros hasta ahora hemos visto y hemos leído es que la ley y el evangelio del Señor pues van de la mano, porque el uno es el prototipo, es el simbolismo, la semejanza, todo lo que se hizo en la ley de Moisés
era la semejanza de lo que sucedería en el Nuevo Testamento o en el Evangelio del Señor Jesucristo, en las buenas nuevas. Era el cumplimiento, ya cumpliéndose todos aquellos figuras retóricas, todas esas metáforas y simbolismos, todas esas parábolas y todo lo que el Señor hablaba de esta manera para que la gente pues no entendiera con facilidad, pero que realmente el Evangelio del Señor es el cumplimiento, es la respuesta de lo que Dios habló a Moisés al pueblo para que cumplieran ellos. Solo que lo único que el Señor quitó, o en ese tiempo el Señor quitó, ya fue esa parte, esos rituales, los ritos, como decir no comer ciertas carnes o ciertas bebidas, como por ejemplo no trabajar el día sábado, como por ejemplo comer los animales inmundos, que ya el Señor libertó y limpió todo eso y ya se podía comer. Antiguamente no se podía comer animal inmundo, en el Evangelio del Señor sí, porque el Señor se encargó de limpiar todo eso, porque eso era un simbolismo. Los animales inmundos en la antigüedad estaban simbolizando era al hombre lleno de pecado, al ser humano lleno de pecado. Pero que cuando ese ser humano se convirtiera a Cristo, Él lo limpiaba y entonces Él dejaba de ser inmundo. Entonces aquellos animales inmundos ya se quitó esa costumbre. El Señor le enseñó a los apóstoles, ya pueden comer todos los animales porque ya el Señor limpió todo eso. Limpió, porque eso era un significado, era el pecado lo que significaba de los animales inmundos, de los sacrificios, de los toros. Había que sacrificar animales allá en el templo. Todo eso fue cambiado en el Evangelio por nosotros, los seres humanos. Ya somos las personas que nosotros somos un sacrificio vivo para Dios. Y la sangre de los animales que antiguamente se sacrificaba, pues el Señor Jesucristo lo hizo en la cruz del Calvario para quitar ya aquellos ritos, aquellas costumbres, aquello que había que hacer. Los mandamientos de nuestro Dios siguen vigentes. Los mandamientos que Dios le dio a Moisés allá en el Sinaí, eso sigue vigente hasta el día de hoy. Entonces nosotros vamos a tener la oportunidad también un día de estar leyendo los mandamientos del Señor y nos vamos a dar cuenta que eso es vigente hasta el día de hoy y que los estamos o los debemos cumplir para agradar a Dios. Y ese es Evangelio del Señor Jesucristo. Eso es las buenas nuevas de salvación. Los mandamientos del Señor no han cambiado. Decía el Señor Jesús, el que cree en mí y cumpla los mandamientos del Señor, ese será salvo. Él es el que va a ganarse la vida eterna. Entonces, nosotros no vemos aquí nada de diferente realmente, que en la antigüedad nosotros no podemos dejar ni menospreciar de leer lo que es los libros de Moisés, los profetas, los salmos, porque ahí está escrito todo lo que había de acontecer en esta era de Jesucristo, en esta era del Evangelio del Señor. Ahí está ligado y está una cosa concatenada con la otra. Entonces por eso nosotros creemos en toda la Biblia y leemos toda la Biblia. Y hay cosas que sí nosotros no las vamos a hacer, pero todo tiene un motivo, una explicación, porque todo era una representación simbólica. Y todo lo que fue representaciones simbólicas fueron quitadas, anuladas, porque ya hoy somos nosotros. Antiguamente había un candelero físico en la ley de Moisés. Hoy los candeleros somos nosotros. Antiguamente en la ley de Moisés había un altar, había un arca donde Dios habitaba. Hoy ese altar o esa arca es nuestro corazón donde Dios debe habitar. Bendito el Señor. Así sucesivamente todo tiene su significado. Y en todo eso no se preocupen, que todo eso lo vamos a ver, lo vamos a estar leyendo y vamos a aprender y nos vamos a gozar en la palabra de nuestro Dios. Y Dios entonces va a venir al corazón de todos nosotros y al corazón de todos ustedes también. Y aquí, para finalizar, entonces dice aquí en el verso 35, que el Señor estaba predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad, toda dolencia. El 36 dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha,
los obreros son pocos. Es decir, el trabajo que había que hacer era mucho y los obreros eran pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, y hasta el día de hoy pues también le decimos al Señor lo mismo, que hay muchos lugares, hay muchos sitios, pueblos en diferentes lugares del mundo que nos llaman, nos dicen, por favor, abran la iglesia en este pueblo, abran la iglesia en tal lugar, porque allí hay mucha gente que desean oír la palabra de Dios, desean que se les hable de Dios, ellos desean que Dios les hable, que les den profecía. Por favor, abran iglesias. Eso, pero no hay obreros, no hay pastores, no hay predicadores. Entonces, lo que el Señor Jesucristo dijo es la verdad. Hay mucho trabajo, hay mucha mies, hay mucho trigo, hay muchos frutos para cosechar, pero no hay obreros para trabajar y que los cosechen. Vamos a pedirle a nuestro Dios que nos use y que a todos nos envíe para predicar, para enseñarle a la gente, porque el mundo es muy grande, el planeta. Y ahora con la facilidad por la tecnología, nosotros ya vamos a un país, solamente entrando a internet entramos a un país. Entonces hay que trabajar a Dios y hay que ganar muchas almas para el Señor. Y el trabajo es mucho y nosotros no tenemos que dormir, como dice el coro, no hay que dormir, sino hay que seguir adelante, trabajar y servirle a Dios y nuestros corazones limpios para evangelizar, para esa obra evangelizadora. Que mi Dios me les bendiga. El Señor esté con todos ustedes. Vamos a estar orando. Padre Santo, Padre Celestial, eterno Dios, gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, tu palabra, por tus promesas. Gracias, eterno Dios, por esta palabra que nos has dado y que tú la estás reviviendo en nuestras vidas. Porque en este libro maravilloso llamado Biblia encontramos que tú te manifiestas, que tú nos hablas, que tú hablas a través de la profecía, que le das sueños a la gente, visiones, revelaciones. Así hemos vivido, Señor. Eso se ha cumplido en nuestras vidas. ¿Cómo vamos a dudar de este libro maravilloso? Porque este libro vive. Tú lo vivificas. Cada vez que nosotros leemos, tú lo vivificas, mi Señor, porque tú eres Dios poderoso. Nos hiciste con tu mano poderosa. Somos obra de tus manos. Somos tu creación. Gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, eterno Dios. Gracias, Padre Santo. Y ahora, Señor, pedimos misericordia. Misericordia para las personas que están enfermas, para las personas que tienen enfermedades incurables. Señor, ten misericordia, porque yo sé que todos ellos te están clamando, te están pidiendo a ti sanidad, milagros, así como lo que acabamos de leer, que decían a ti, Señor, ten misericordia. Mira a mi hijo enferma, mi hija que está echada en cama enferma, el otro mira que mi hija murió. Y tú hacías milagros y señales. Hoy también, Señor, tú haces milagros y señales en medio de nosotros. Señor, ten misericordia. Ten misericordia y extiende tu mano sanadora, porque tú eres nuestro médico divino. Y también, Señor, liberta a los cautivos, a aquellas personas atadas por espíritus malos. Liberta, Señor. Ten misericordia de cada uno, Señor. Escucha sus oraciones. Escucha la oración de cada uno, mi Señor. Escucha el clamor. Gracias, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. La honra y la gloria para ti, mi Señor, desde ahora y para siempre. Amén. Gloria al Señor. Dame un nuevo corazón que te alabe noche y día. Dame un nuevo corazón. Oh Jesús, tú eres mi guía. Dame un nuevo corazón y que sea morada tuya.
corazón, dame un nuevo corazón. Aleluya. Dame un nuevo corazón que te alabe noche y día. Dame un nuevo corazón. Oh Jesús, tú eres mi guía. Dame un nuevo corazón y que sea morada tuya. Dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón. Aleluya. El Señor les bendiga. El beso para los niños y abrazo para todos mis queridos hermanos y hermanas. Señor les bendiga. También aquí los que están conmigo. Dios les bendiga. Muchas gracias.